Bueno, bienvenidos. Esta es la segunda clase de la unidad 1 que corresponde al capítulo 3 del libro de Oralidad y Escritura que se denomina Algunas psicodinámicas de la oralidad. En este capítulo lo que vamos a encontrar son las características fundamentales de las culturas orales primarias, es decir, aquellas sociedades que no tienen conocimiento, contacto de los sistemas de escritura. Como vimos en la clase anterior, o como estuvimos hablando en la clase anterior, en una cultura escrita, como la que vivimos nosotros, ¿sí? Las palabras no se representan como conjuntos de sonidos, sino como un conjunto de signos visuales, lo que llamamos letras, o lo que se conoce como letras. ¿Sí? Entonces habíamos mencionado el ejemplo de vacas, si uno piensa si yo pregunto, repito, como la vez pasada, cuáles son los sonidos que corresponden a la palabra vaca, lo primero que emerge en nuestra mente son las letras que componen la palabra vaca y no los sonidos que la componen. Esa es una propiedad, ¿sí? Un efecto de la cultura escrita. Los sonidos empiezan a emerger en la mente de los hablantes como si fueran etiquetas, como si fueran elementos visuales, cosas que se ven, ¿sí? Representan objetos en el mundo. Entonces, cierta palabra aparece visualmente asociada con los objetos que representan en el mundo. En cambio, dice Ong, en las culturas orales las palabras son sonidos. Y este hecho de que sean sonidos implica que son acontecimientos, que son hechos, y de ahí su potencial mágico, ¿sí? De su potencial mágico. ¿Qué es el potencial mágico? La idea de que nombrar da poder sobre las cosas. Si uno piensa en ejemplos de qué quiere decir que los sonidos son acontecimientos, son hechos, ¿sí? Una de las cuestiones que aparecen en el texto de On es que si uno escucha un sonido en una cultura o en un contexto oral, ese escuchar el sonido necesariamente nos señala que algo está sucediendo. Entonces, si escucho el sonido de no sé, un león, eso implica que sucede que está viniendo un león y por lo tanto hay una situación de peligro. Pero eso que puede parecer algo así como una cuestión respecto de la naturaleza de los sonidos, se puede ver en otras cuestiones respecto de la lengua y su capacidad de producir acontecimientos. Lo que se denominan actos de habla son, dentro de la filosofía del lenguaje, enunciados, ¿sí? Producciones lingüísticas que tienen efectos, ¿sí? Que constituyen acontecimientos y transforman el mundo que nos rodea. Es decir, no son solamente un conjunto de letras, etiquetas para cosas, sino que tienen efectos reales. Si uno piensa el caso prototípico de lo que es un acto de habla, ¿sí? Si dos personas son solteras, ¿sí? Cambian su estatus civil bajo o con la enunciación de un solo enunciado. Ahora los declarados marido y mujer, producido por, obviamente, un sujeto en condiciones de poder que produce esa transformación. Solamente a partir del momento en que el juez dice ahora los declaro marido y mujer, es que esas dos personas pasan a estar casadas, independientemente de que eso aparezca después o no por escrito. Es el acto de decir el que constituye o el que hace el cambio en el que produce un acontecimiento en el mundo. Entonces, no es solamente la palabra en cuanto visual, sino es la palabra en cuanto hecho. ¿Sí? Declarar algo supone modificar el mundo. Eso supone que la lengua produce acontecimientos. Si uno va a esto de la cuestión del potencial mágico de la palabra, ¿qué quiere decir el potencial mágico de la palabra? Y uno ve las historias, por ejemplo, relacionadas con el anime japonés o incluso ciertas historias de fantasía. A mí se me ocurre ahora el texto de Úrsula Le Guin, Un mago de Terramar. El conocimiento del nombre hace que los individuos tengan poder sobre esa persona. Entonces, los personajes de las historias de anime y las historias o ciertas historias de anime, y en esto que pasa en El Mago de Terramar, nunca dicen su nombre verdadero.
¿Por qué no dicen el nombre verdadero? Porque quien conoce el nombre verdadero tiene poder sobre el individuo, tal poder que lo controla. Eso supone el potencial mágico o la idea del potencial mágico de las cosas. El nombrar da poder sobre las cosas. Si uno lo retrotrae en nuestra realidad actual, ¿qué quiere decir pensar en el potencial mágico del lenguaje? Cuando se aparece circulando esta idea, esta representación, este comentario de que lo que no se nombra no existe. Eso evidencia una concepción de la lengua como un ente de un poder increíble y totalmente mágico. O sea, la existencia de los objetos, de las cosas en el mundo, está vinculado con ser nombrado o no ser nombrado. Esa, dice Ong, es una característica de las culturas orales. Fíjense que es una característica de las culturas orales que sigue perviviendo, ¿sí?, en una cultura escrita como la nuestra. Lo que no se nombra no existe. Entonces, insisto, ¿eso qué quiere decir? Que la lengua tiene un poder mágico. Un poder mágico que hace ¿qué? Que las cosas existan o no existan. Ahora, ya siendo más concretos respecto de lo que son las culturas orales, una de las cuestiones que dice Ong, dice, para comprender qué es una cultura oral o cómo funciona una cultura oral, lo primero que debemos poner en cuestión o preguntarnos es cuál es la naturaleza del sonido. ¿Qué efecto tiene la naturaleza del sonido sobre la transmisión de conocimientos, sobre la construcción del conocimiento, sobre la concepción o la idea, o las propiedades que tienen las culturas orales? Entonces, si vamos o nos retomamos, recuperamos un poco Saussure. Saussure habla de la linealidad del significante. ¿Qué quiere decir esto? Que la naturaleza externa del sonido, ¿sí? Hay un factor externo que es la propiedad del sonido, impone sobre el signo lingüístico su carácter impone sobre el signo lingüístico su propiedad. Es decir, el carácter lineal del significante se da por la naturaleza oral del sonido. ¿Qué quiere decir el carácter lineal del significante? Que los sonidos se desarrollan en una línea temporal. Entonces, los significantes requieren la producción de un elemento fónico después del otro por la naturaleza del sonido. Otros sistemas perceptivos, como puede ser la visión, no tienen el mismo efecto. Uno ve globalmente y al ver globalmente puede ver cosas que se solapan, que están juntas. El sonido no tiene esa propiedad. El sonido requiere una linealidad, se desarrolla en una linealidad. Al mismo tiempo, el sonido, a diferencia de la visión, es efímero. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es efímero? No perdura ni en el tiempo ni en el espacio. No se puede detener ni contener, dice Ong. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo hablo, inmediatamente en que empecé a producir la segunda parte del sonido siguiente, el anterior desapareció. Y eso no se puede detener. El sonido no para. Si yo corto el sonido desaparece. Si yo detengo el sonido desaparece. La escritura, por el contrario, convierte ese sonido que caracteriza las lenguas en algo visual. Por lo tanto, yo puedo ver la palabra completa, no leo una letra después de la otra, sino que es globalmente, ¿sí? Eso es parte del aprendizaje de la lectura global. Globalmente toda la palabra, ¿sí?, aparece contenida, aparece detenida. Ahora, este carácter efímero del lenguaje tiene consecuencias importantes para la construcción y transmisión de conocimiento, dice Ong. En las culturas orales, uno sabe lo que puede recordar. ¿Por qué? Porque no hay espacio ni contención de ese sonido. Como consecuencia, todo el conocimiento debe estar organizado de tal manera de que pueda ser recordado. En una cultura escrita, por el contrario, podemos recurrir al texto para reponer aquello que olvidamos. Entonces, si yo me olvido cómo sigue la novela, o qué pasó en el capítulo anterior, puedo volver a ver hacia atrás. Si yo me pierdo en el argumento de tal autor que estoy leyendo, puedo volver hacia atrás. Si necesito algo que va a venir después, puedo ir hacia adelante. Es decir,
el modo en que está organizado el conocimiento es distinto. Ahora, ¿cómo se organiza entonces el conocimiento para poder ser recuperado? Es decir, para que alguien, un sujeto, pueda volver a tener la misma idea o recuperar la misma idea. ¿Cómo puede hacer para recordarlo? ¿Cómo puede hacer para transmitirlo? Lo que sucede en una cultura oral es que no hay nada, no hay ningún conocimiento que sea exterior al pensador. Es decir, no hay textos que faciliten, como a mí ahora en este momento, reproducir la misma idea una y otra vez. ¿Sí? Entonces, como no es posible reproducir, no es posible recuperar la misma idea y de tal manera reproducirla de manera otra vez, la misma idea, con el mismo razonamiento y las mismas conclusiones, hay otro modo que debemos construir el conocimiento. Una de las cuestiones fundamentales en las culturas orales es que la construcción de conocimiento, la transmisión del conocimiento solamente puede darse de manera dialógica. Es decir, necesitamos mínimamente el hablante, ¿sí? Y el auditorio con el que está intercambiando. El diálogo es el modo en que se construye el conocimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos alguien que estimule y además cimiente el pensamiento, que vaya siguiendo, que vaya contribuyendo a la construcción de ese pensamiento. Otra cosa que hace falta para poder construir conocimiento en una cultura oral es que aquellas cosas que se piensan, aquellas cosas que se recuperan, sean recordables, ¿sí? Sean lo suficientemente importantes para que merezcan ser recordadas. Y algo fundamental y característico de las culturas orales tiene que ver con las pautas mnemotécnicas. ¿Qué son pautas mnemotécnicas? Pautas que ayudan a la memoria, ¿sí? A la recuperación de la memoria. Por ejemplo, cuando ¿sí? aprendemos o aparecía que aprendemos cierto tipo de cosas a partir de cierta rítmica, ¿sí? Con las canciones, por ejemplo, las rimas, las repeticiones, las fórmulas, ¿sí? Fórmulas que tienen que ver con estructuras fosilizadas que se repiten una y otra vez, marcos temáticos comunes, ¿sí? Por ejemplo, lo que sucede alrededor de un banquete, lo que sucede alrededor de una hoguera, lo que sucede alrededor, ¿sí? De, no sé, ¿sí? Distintos momentos. Por eso ciertas historias, ¿no? Clásicas o de la cultura literaria general, aparece, bueno, todo el mundo rodeando, ¿sí? Los cuentos de Canterbury o el de Cameron, aparece que las historias se narran y empiezan siempre con un auditorio que va a escuchar las historias. Proverbios. Esos son elementos que ayudan a hacer que lo que estoy transmitiendo, que lo que estoy recordando, que lo que estoy recuperando, llegue de manera más concreta a la memoria. Ahora, ¿qué pasa si el conocimiento que construimos no respeta estas pautas? ¿Es posible construir conocimiento que no respete estas pautas? Claro que es posible, pero no es transmisible. Es decir, ese conocimiento que un sujeto individual puede desarrollar no podría ser recuperado por otros. Por lo tanto, se perdería o quedaría aislado en un solo individuo y no sería parte del conocimiento compartido. ¿Sí? Entonces, la clase anterior habíamos hablado de que en las culturas orales se aprende, es decir, ¿cómo es que se transmite el conocimiento? Escuchando y repitiendo, participando activamente en la memoria colectiva. ¿Sí? Esas son lo que significa aprender. Estudiar, por el contrario, decíamos la clase pasada, supone leer un texto, relacionar un texto y poder siempre referir ese texto. Estamos estudiando un objeto. Cuando estamos aprendiendo, hay algo que tiene que ver con la escucha, hay algo que tiene que ver con la capacidad de repetir, hay algo que tiene que ver con el diálogo que va construyendo ese conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué las fórmulas fijas aparecen como algo importante? Porque cumplen en parte el papel de la escritura.
¿sí? Son cosas que ya están dadas y entonces si ya están dadas y ya son parte de lo que es un poco automatización de cierto tipo de cosas, eso libera ciertos espacios de la memoria, ¿sí? Pero al hacerlo, al cumplir ese papel de liberar ciertos espacios de la memoria que permitan al mismo tiempo recuperar otras cosas, determinan el modo en que se ordena el pensamiento, en que se ordena la experiencia. En este sentido, cuando uno piensa en las características del pensamiento y la expresión en las culturas orales estimulan la fluidez, el exceso, la verborragia, ¿sí? Entonces, esas características mnemotécnicas de las culturas orales, ahora vamos a verlas con un poco, o algunas de esas características de las propiedades mnemotécnicas, más allá de lo que llamábamos el ritmo o la rima. Vamos a ver algunas de las cuestiones relacionadas con esas características de las expresiones orales, de la expresión en las culturas orales. Una de las cuestiones que señala Ong en el texto es que la expresión oral es acumulativa antes que subordinada. ¿Qué es acumulativa? Es lo que caracteriza las culturas orales. ¿Qué es subordinada? Es lo que caracteriza las culturas escritas. ¿Por qué las culturas orales pueden ser acumulativas? Porque hay un contexto real de la comunicación, el discurso es un discurso vivo, hay un diálogo, ¿sí?, que ayuda a determinar el significado de las expresiones, es decir, elimina la ambigüedad propia del lenguaje. Esto lo que habilita es una simplificación de la expresión. ¿Por qué? Porque el interlocutor puede interrumpir, el interlocutor puede preguntar, el interlocutor puede, a través del contexto y a través del diálogo, evitar malentender cierto tipo de construcciones. En cambio, en las culturas escritas, el texto está desprovisto de contexto. Yo agarro un cuento, agarro un tratado filosófico, agarro una obra científica y lo que tengo es solo el texto. No hay interlocutor. No hay nadie a quien yo pueda preguntarle si lo que quiso decir es esto o si lo que quiso decir es lo otro. Entonces, la interpretación de ese texto depende exclusivamente de la estructura lingüística. Por eso, en las culturas escritas, la sintaxis es más elaborada, se ponen estructuras subordinadas que determinan, por ejemplo, las relaciones o que establecen las relaciones de causa-consecuencia a través de un porqué, que establecen las relaciones causales, ¿sí?, a través de por esa razón o por lo tanto, que a causa de eso, ¿sí?, o que establecen relaciones temporales en primer lugar, en segundo lugar, que establecen relaciones aditivas, además, asimismo, ¿sí? Y aparece también una cuestión respecto de los verbos del decir, entonces yo puedo decir, dijo, pero además tengo para decir afirmó y creyó y no sé, y un montón de verbos, afirmó y mintió y negó, y entonces tengo una serie de elementos lingüísticos que me permiten a mí precisar el significado. Algo que en la oralidad no es necesario porque, insisto, hay un contexto real que rodea el discurso. No solamente en lo que tiene que ver con la posibilidad de intercambiar, sino también en la capacidad que tiene el locutor de darle gestos, de poner caras, de poner tonos, que evidencian el significado de lo que se quiere transmitir. Entonces, si comparamos estos dos ejemplos, el ejemplo de la Biblia y el ejemplo de la Casa de Asterión de Jorge Luis Borges, lo que vamos a ver es que en el ejemplo de la Biblia, lo que aparece es al principio Dios creó el cielo y la tierra era informe y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, y Dios vio que la luz era buena y separó la luz. Toda la consecución de acciones se va generando, produciendo a partir del conector I, ¿sí? Va acumulando uno tras del otro. Fíjense que en hágase la luz y la luz se hizo, lo que tenemos es una relación, ¿sí?, de causa-consecuencia. ¿Sí? Cuando yo tengo otro tipo de elementos, pueden ser elementos temporales.
¿sí? Entonces, esa ahí no marca, puedes marcar causa-consecuencia, puede marcar temporalidad, puede marcar simplemente adición, ¿sí? En cambio, en una cultura escrita, si ustedes miran, aparece el uso de subordinadas. Sé que me acusan de soberbia, tales acusaciones que yo castigaré, ¿sí? Es verdad que, ¿sí? Mienten los que declaran que en Egipto lo que hay es el uso de oraciones subordinadas para expresar las ideas. ¿Sí? Entonces eso es lo que diferencia o lo que señala lo acumulativo oferto de lo subordinado. Acumulativo es sumar acciones una tras de la otra a través de simplemente la adición de esas acciones. La subordinación requiere una sintaxis más compleja que marca las relaciones que se establecen entre las distintas situaciones que se van, o acciones, enunciados que se van produciendo. Otra característica de las expresiones o las culturas orales es que las culturas orales son acumulativas de Seong, mientras que las culturas escritas son analíticas. ¿Qué quiere decir que sean acumulativas? Que en los textos, en los discursos orales, hay una preponderancia de expresiones del orden valorativo, tales como los epítetos, el burro de Juan, como adjetivos valorativos, el valiente soldado, como locuciones, cuando en la Ilíada, por ejemplo, se llama Aquiles el de los pies ligeros, entre otro tipo de expresiones que aparecen. Son todos elementos del orden de lo valorativo que lo que hacen es ayudar a la memorización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque construyen no individuos individuales, sino conjuntos de individuos. Entonces, como modo de ayudar a la memoria, los soldados son siempre valientes, las princesas son siempre hermosas, las brujas son siempre malvadas. Sí, esta expresión formulaica, fosilizada, cristalizada, se mantiene porque entonces, insisto, no tengo que recordarlo. No es la bruja María, es la bruja malvada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso define el conjunto de entidades independientemente de los individuos. ¿Por qué esas fórmulas cristalizadas se tienen que mantener? Porque lleva esfuerzo cognitivo, histórico, social, comunicativo el construirlas. En cambio, en las culturas escritas, sí, el pensamiento puede individualizar, porque ya no es necesario recordarlo. Se puede recuperar en el texto a qué individuo nos estamos refiriendo. ¿Sí? Entonces, esta acumulación de expresiones valorativas lo que hace es construir conjuntos de individuos que no necesitan ser individualizados o fórmulas fijas que no necesitan ser recordadas. Entonces, ahí tienen elementos, por ejemplo, del Cid Campeador, lo que es el primer obra, ¿sí?, literaria que se conserva por escrito, o una de las primeras obras literarias que se conserva por escrito en español, pero que es, ¿sí?, básicamente una tradición oral. Y lo que encontramos ahí es que al Cid Campeador siempre se le adjunta o le aparece algún tipo de frase que se va repitiendo a lo largo del texto. Ya campeador, en que en buena hora fuese nacido, el de la barba vellida, ¿sí?, el que en buena hora nació, ¿sí?, el que en buena hora cinchó la espada, ¿sí? Es decir, hay elementos que van marcando, ¿sí?, o van caracterizando a ese individuo de manera fija, son fórmulas que se repiten a lo largo de, digamos, en este caso, este texto que es propio de una cultura todavía oral. En la lengua escrita, en la escritura, esta acumulación, este exceso, ¿sí?, no es apreciado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que hace es volver los textos muy cargados. Otra propiedad muy importante de lo que es el pensamiento o la expresión oral tiene que ver el ser redundantes. ¿Sí? Los discursos orales son redundantes, es decir, que se repite reiteradas veces la misma información. ¿Por qué se repite la misma información? Por dos razones fundamentales. Una tiene que ver con que si el auditorio que está escuchando la narración se distrae, por ejemplo,
se pierde, no hay posibilidad de volver atrás. Es decir, si yo por alguna razón, no sé, pasó volando una mosca, dejé de escuchar lo que se estaba diciendo, si el discurso o lo que se está narrando continúa sin volver a decir en algún momento, recuperar algo de lo que se dijo, no puedo volver atrás, no puedo recuperar lo que se está diciendo y pierdo, ¿sí?, la información que se está transmitiendo. ¿Sí? Entonces, nos perdemos, lo escuchado desaparece, no hay posibilidad de recuperarlo. Entonces, la redundancia, la repetición, lo que hace es poder mantener al hablante y el oyente en la misma sintonía. Si me perdí, puedo recuperarlo inmediatamente con lo que sigue. Además, la redundancia lo que permite es que el locutor, ¿sí?, pueda hacer uso de esa propiedad, puede explayarse en la redundancia y que eso le dé tiempo para recuperar en la memoria aquello de lo que desea hablar. Entonces, todo lo que son como yo estoy haciendo en este momento, ¿no? Las repeticiones, todo lo que son los tics o las cosas que uno produce cuando habla, tienen que ver con dar tiempo para recuperar lo que se quiere decir. En cambio, cuando uno escribe o lee, o cuando uno lee un texto, si se distrae puede volver atrás y entonces no se pierde, puede recuperar lo que se está leyendo, ¿sí? Además, eso respecto del oyente, ¿sí?, o el interlocutor, además el locutor tiene una ventaja cuando escribe. La escritura es más lenta que la oralidad. Escribimos más lento de lo que hablamos. Y esa lentitud que nos obliga a tener la escritura nos permite reorganizarnos, interrumpirnos, repensar cómo lo estamos diciendo, lo que queremos decir. Y esa cuestión está dada por la naturaleza de la escritura. Escribir es un proceso mucho más lento que hablar. Hablamos mucho más rápido de lo que somos capaces de escribir y eso se ve, por ejemplo, en los dictados. ¿Sí? Entonces, esta cuestión de la escritura nos permite reorganizar el pensamiento. Y eso está forzado por el sistema de escritura. Otra propiedad que caracteriza las culturas orales es el hecho de que son conservadoras y tradicionalistas. ¿Qué quiere decir que sean conservadoras y tradicionalistas? Bueno, la energía que tenemos que usar para repetir una y otra vez lo que se aprendió, ¿sí?, la energía que tenemos que poner para conservar ese pensamiento, para conservar esa información, para conservar esas ideas, hace que el conocimiento sea un bien invaluable y difícil de obtener y conservar. Entonces, en las tradiciones, en las culturas orales, las tradiciones se vuelven el modo más económico de preservar lo que se sabe. La originalidad ya no resulta algo interesante. ¿Por qué? Porque lo original implica un esfuerzo que es difícil de sostener. ¿Sí? Entonces, las culturas orales veneran, si quieren, a los ancianos sabios, porque son las que conservan los saberes, las historias del pasado, las que conocen y pueden contarlos, esas historias del pasado. No es que la originalidad desaparece como tal, la originalidad en las culturas orales se evidencia en la capacidad de incluir elementos nuevos, pequeños, ¿sí? Entonces un relato oral nunca es igual al otro porque el narrador, ¿sí?, pone algo de sí en ese relato, en las historias viejas, y en la posibilidad de empatizar con el auditorio, es decir, en la posibilidad de que el auditorio se sienta identificado con lo que decimos y los modos de decir. Pero insisto, son conservadoras y tradicionales porque la posibilidad de construir conocimiento que sea recordado, que conocimiento que sea preservado, es muy difícil de obtener y conservar. Entonces, mientras más reducido, menos cambios se establezcan sobre el conocimiento, más posibilidad va a ser, va a ser posible recordarlo de una manera más efectiva. Las culturas escritas, por el contrario, dice Ong, pierden una vez que la escritura aparece cimentada, ya no hay una necesidad de conservar, ¿sí?, el conocimiento
de esa manera, porque el conocimiento está en el texto. Entonces las culturas escritas pierden la veneración sobre los ancianos como fuente de saberes y empiezan a evaluar positivamente la novedad. Evaluar la novedad o valorar, ¿sí?, la novedad por encima de lo tradicional tiene que ver con que la escritura cumple el papel de lo tradicional y lo conservador. Es la escritura la que conserva los saberes del pasado. Entonces, eso libera al actual, al sujeto, al joven, de producir conocimientos nuevos. La última propiedad que vamos a ver de las culturas orales tiene que ver con lo que llaman la cercanía al mundo humano vital. ¿Por qué es esto? Bueno, lo que dice Ona es los conocimientos se expresan en las culturas orales en relación cercana con el mundo que nos rodea, con lo que conocemos, para recordar situaciones, para recordar historias, para recordar acontecimientos, para recordar cualquier cosa, necesitamos que esos hechos estén vinculados con elementos concretos para poder ser recuperados. No hay posibilidad de memorizar los nombres, dice, de personajes de nuestra historia fuera de su participación en relatos concretos. Sí, da el ejemplo de la Ilíada, en donde se hace un listado de los jefes, reyes, etcétera, de lo que es la Grecia de ese momento, pero se los puede listar solo porque están dentro del relato de los acontecimientos de la Ilíada. ¿Sí? No hay listas neutras, es decir, yo no puedo listar cuáles fueron los presidentes, por ejemplo, de la República Argentina y decir, simplemente listar los nombres de los acontecimientos de los presidentes de la República Argentina porque no están inmersos en un mismo relato. ¿Sí? Esa sería como la idea. Y además, esto de la cercanía con el mundo vital está relacionado con la idea de que el aprendizaje se da por la experiencia directa. Conocemos, por ejemplo, las propiedades de las plantas medicinales no porque estén escritas en un papel, sino porque acompañamos al curandero a juntarlas y usarlas. ¿Sí? Entonces, la expresión de las culturas orales, ¿sí?, las características del pensamiento están ligadas, o para poder, insisto, ser recordadas, deben estar ligadas a la experiencia, al elemento que nos rodea, al mundo que nos rodea. En síntesis, esas son las características que da las expresiones orales en las culturas orales. Muchas de esas características se conservan en las culturas escritas, ¿sí?, sobre todo en los discursos orales. La oralidad sigue siendo una propiedad del lenguaje, pero está siempre atravesada en las culturas escritas por lo que es la emergencia o los efectos de la emergencia de la escritura. Básicamente todas estas características que estuvimos viendo están vinculadas con insisto, el modo de construcción de conocimiento en las culturas orales. El conocimiento se tiene que construir y conservar de maneras específicas, maneras que puedan ser recordadas. Gracias.